Hola, estimados alumnos. Esta es una clase integradora de lo que es el sistema hematopoyético. La idea es que podamos utilizar los conocimientos que hemos aprendido hasta el momento e integrarlos para enfrentarnos a lo que es la evaluación de un paciente con anemia. Para enfrentarnos a un paciente que presenta anemia, tenemos que saber o recordar lo que es el metabolismo, la hematopoiesis, la estructura de la hemoglobina, la estructura de la membrana eritrocitaria en general, para tener una base y orientar el diagnóstico en casos de pacientes con anemia. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ir a lo que es el diagnóstico o cómo orientar el diagnóstico de anemia, vamos a recordar lo que es la hematopoiesis en primer lugar. Hay que recordar que la hematopoiesis, como ya saben, es el proceso por el cual se producen las células sanguíneas, principalmente en el adulto, se da en la médula ósea. Sin embargo, en la fase embrionaria, esta hematopoiesis no se da todavía así. En la fase embrionaria se puede dividir en una fase extraembrionaria, la cual se da en el saco vitelino, y esta se da principalmente hasta el segundo mes, y luego hay una fase intraembrionaria que se da principalmente en el hígado y el vaso, más en el hígado. A partir del quinto mes, como tenemos en esta gráfica, empieza ya la hematopoiesis en médula ósea, y hasta el noveno mes empieza a darse. Del noveno mes en adelante, la hematopoiesis es exclusivamente en médula ósea. Acá tenemos un esquema de lo que es las diferentes fases de la hematopoiesis. La primera fase, habíamos dicho, extraembrionaria en el saco vitelino. De ahí la segunda fase, intraembrionario, básicamente en el hígado, pero también en el vaso. Y de ahí, a partir del quinto mes hacia adelante, empieza la hematopoiesis en médula ósea, hasta el noveno mes, donde ya se hace exclusiva en la médula ósea. Con respecto a la membrana eritrocitaria, ya habíamos mencionado en clases que esta membrana tiene una particularidad y tiene una función especial por la cual el eritrocito es capaz de hacer su función de transporte e intercambio gaseoso. La membrana eritrocitaria, como toda membrana celular, posee una bicapa lipídica en la cual tiene proteínas transmembrana o llamadas proteínas integrales o llamadas también integrinas, que le van a conferir esa particularidad que tiene la membrana del eritrocito, la cual es hacer que la superficie eritrocitaria sea mayor en relación al volumen. 2, hacer que la membrana pueda tener la capacidad de deformabilidad, de formación del eritrocito. ¿Y esto porque? Recuerden que el eritrocito en todo su ciclo de vida tiene que recorrer un sinnúmero de veces el filtro esplécnico. Y a la hora de atravesar este filtro, atraviesa espacios que son muchísimo más pequeños que el mismo volumen eritrocitario. Por lo tanto, para poder hacerlo, necesita deformarse sin destruirse. Y esa capacidad de formación lo da la membrana eritrocitaria. Hay proteínas, como dije, integrales que atraviesan la membrana, y hay proteínas que conforman el citoesqueleto. Esto es importante porque la alteración de una de estas proteínas, ya sea transmembrana integrales o proteínas que forman el citoesqueleto, van a causarnos las llamadas membranopatías, y entre ellas la más frecuente, la esferocitosis hereditaria, como ya hemos estudiado. En segundo lugar, también tenemos que recordar lo que es la estructura de la hemoglobina. Es un tretámero conformado por 4 monómeros, cada uno de ellos conformado por una cadena globínica unido a un grupo hemo o un grupo prostésico hemo, que tiene la particularidad de contener en su parte central un ion de hierro en su forma ferrosa. Entonces, cada molécula de hemoglobina va a tener 4 moléculas de hierro, ya que cada cadena globínica porta un grupo hemo con esta molécula de hierro en su forma ferrosa. En el adulto, las cadenas globínicas son normalmente 2, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta.
esto va a ser o nos va a conformar un tipo de hemoglobina, que es la hemoglobina A y que es la que predomina en el adulto. Sin embargo, existen otras cadenas globínicas, como es la alfa, la beta, la gamma, la delta, la epsilon y la zeta. Las diferentes combinaciones de estas cadenas son las que nos van a dar otros tipos de hemoglobinas, como la Gover 1 y 2, la Portland, que son hemoglobinas que están presentes durante el ciclo embrionario, durante la vida intrauterina. Posteriormente, a partir del segundo mes, empieza a fabricarse lo que es la hemoglobina fetal, que es la hemoglobina que va a predominar en el feto hasta el momento del nacimiento, y esta está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Desde el nacimiento en adelante, la hemoglobina fetal empieza a disminuir sus niveles y empieza a predominar lo que es la hemoglobina A del adulto. Es importante saber la estructura de la hemoglobina porque a raíz del conocimiento de la estructura es que vamos a poder entender la patogénesis de diferentes enfermedades como es la talasemia, como es también la anemia falciforme. Este es un esquema que representa la hematopoiesis. Habíamos dicho que la hematopoiesis nace de una célula madre. Una célula madre es una célula totipotencial o multipotente también. Se le llama así porque tiene tres particularidades que no lo tienen otras células. Y una de ellas es la autorreplicación, la proliferación y la diferenciación finalmente en células hematopoyéticas maduras. La célula madre se va a dividir y va a dar dos células progenitoras principalmente, que son las células de la línea mieloide y células progenitoras de la línea linfoide. Las células progenitoras de la línea mieloide, también llamada unidad formadora de colonias mieloides, va a su vez originar a dos células progenitoras también. Una de ellas es la célula formadora de granulocitos y macrófagos y la otra la célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos. De esta célula progenitora formadora de megacariocitos y eritrocitos es la que finalmente nos va a dar como resultado en sangre periférica los hematíes maduros y las plaquetas. Es importante tener en mente este esquema, sobre todo de la parte de la diferenciación de línea eritroide, que es todo esto que estoy acá señalando, porque sabiendo el esquema de la hematopoiesis vamos a comprender mejor la patogénesis de enfermedades como son la anemia aplásica o la aplasia pura de serie roja o también llamada eritroblastopenia. Por otro lado tenemos aquí la línea linfoide, de la cual van a derivar finalmente los linfocitos maduros, que pueden ser linfocitos B, linfocitos T y las células natural killer. ¿De acuerdo? También es importante recordar que la hematopoiesis se da en un ambiente medular, en un microambiente, también llamado estroma medular. Este estroma está compuesto por, sobre todo, fibroblastos, células reticulares y también por osteoclastos. Van a regular por la producción de interleuquinas la hematopoiesis en sí. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a empezar con lo que es la evaluación de la anemia, pero para eso tenemos que definirla. En términos prácticos, una anemia se define como los niveles de hemoglobina menores de 13 en el caso de varones y menores de 12 en el caso de las mujeres. Para embarazadas, este punto de corte cambia porque las embarazadas tienen un estado de hemodilución, con lo cual los niveles de hemoglobina tienden a ser menores.
También hay que tener en cuenta que los niveles de hemoglobina pueden variar de acuerdo a la altitud en la que uno vive. Es así que unos niveles de hemoglobina de 13 para una persona que vive a una altura de más de 4.000 metros posiblemente esté representando anemia, pero no para una persona que vive a nivel del mar. Ok, entonces, para enfrentarnos a evaluar la anemia, tenemos que tener en consideración tres cosas principalmente: la edad, la altitud en la que vive el paciente y las circunstancias que pueden cursar con aumento del volumen plasmático. Uno de ellos, ya habíamos mencionado, es el embarazo, pero también problemas de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, problemas hepáticos que pueden cursar con aumento de volumen plasmático, que te pueden causar hemodilución. Ok, el primer paso entonces para cuando nosotros nos enfrentamos a evaluar una anemia es la anamnesis y el examen físico. Hay que tener presente siempre que toda anemia no representa una enfermedad en sí, sino que es un trastorno subyacente de una patología. Y nuestro deber es averiguar cuál es ese trastorno subyacente. Para eso es que tenemos que orientar bien el diagnóstico en la evaluación de toda anemia. En cuanto a la anamnesis y el examen físico, vamos a tener las manifestaciones que ya hemos visto en clase, que son el cansancio, el sueño, la astenia, la cefalea, la palidez, la cual se evalúa de mejor manera a nivel de conjuntivas, lo que es la quilitis angular, esto producto de la ferropenia en sí, la caída del cabello, también producto de la ferropenia en sí, la ecoloniquia, que son las uñas con esa depresión central, uñas en cucharilla. Todas estas manifestaciones, astenia, palidez, producto de las anemias en general. También vamos a tener otras manifestaciones cuando son anemias más severas, productos de los mecanismos compensatorios, como van a ser la disnea, la taquipnia, la taquicardia. Otras manifestaciones también puede ser la anorexia, las náuseas, edemas. Y con respecto a la ferropenia, manifestaciones que no van a dar, pues ya hemos hablado: la caída del cabello, también de la caída del vello púbico o del vello axilar, la estomatitis angular, como ya mencionamos, la cefalea, y también la pica, que es esa necesidad de consumo de tierra, de talco, de yeso que puede haber, ¿no? Una vez que hemos hecho la anamnesis y el examen físico, el siguiente paso es solicitar estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio, fundamentalmente, cuando orientamos el diagnóstico en toda anemia, tienen que ser tres. Uno de ellos es los reticulocitos, el otro los constantes corpusculares y el tercero el examen morfológico de la extensión sanguínea, o llamado lámina periférica. Los reticulocitos son importantes porque vamos a evaluar si una anemia es regenerativa o no. Es decir, si la causa de la anemia está a nivel de médula ósea o está a nivel de una hemólisis o una destrucción prematura de los hematíes. Las constantes corpusculares, sobre todo el volumen corpuscular medio, porque te va a lograr clasificar a las anemias en microcítica o macrocítica. Si tenemos una anemia microcítica, yo voy a sospechar que pueda ser una anemia por deficiencia de hierro o pueda ser una anemia por una alteración de la hemoglobina, como es el caso de las talasemias. Y el examen morfológico de la extensión sanguínea o lámina periférica también es de mucha utilidad porque vas a tener datos que un hemograma automático no te va a decir, y podemos ver la presencia de, por ejemplo, esquistocitos, la presencia de células falciformes,
punteado basófilo, u otras alteraciones morfológicas que te pueden ayudar a orientar el diagnóstico. La velocidad de sedimentación globular es un complemento, también se suele pedir, y ayuda a diferenciar ciertas anemias, como es la anemia ferropénica de la anemia por trastornos crónicos, en la cual la anemia por trastornos crónicos tendrá una velocidad de sedimentación aumentada. Ya saben que esta se da por un proceso inflamatorio en lo cual hay una secreción de interleuquinas, lo cual va a conllevar a un aumento de la síntesis de hepcidina, y la hepcidina es una proteína que es un regulador negativo del metabolismo del hierro. Entonces, una velocidad de sedimentación globular aumentada te va a estar indicando que hay un proceso inflamatorio en general y te puede esto orientar más a una causa de anemia por trastornos crónicos. Con respecto a los reticulocitos, acá hay una fórmula que se debe de aplicar para hacer la corrección de los reticulocitos, porque estos, cuando el laboratorio te emite un reporte, te emite un reporte en porcentaje de reticulocitos, pero que son reticulocitos del paciente, es decir, reticulocitos que están relacionados al hematocrito del paciente, el cual no es un hematocrito posiblemente normal. Por lo tanto, hay que corregirlos y hay que llevarlos a un hematocrito normal. Por eso se aplica esta fórmula, que es la fórmula del índice de corrección reticulocitario, en el cual se multiplica el porcentaje de reticulocitos que te da el laboratorio por el hematocrito del paciente sobre 45%, que es un hematocrito correspondiente a un valor normal en varones, y en caso de mujeres se divide entre 40%. Entonces podemos decir que una anemia será A regenerativa cuando tiene un índice de corrección reticulocitario menor al 2%, y será regenerativa cuando es mayor al 2%. Si es A regenerativa, entonces la sospecha de esa anemia quiere decir que es una anemia de causa central, en la cual la médula ósea, por algún defecto, no está produciendo de manera adecuada las células eritroides. Si es regenerativa, quiere decir que esa médula ósea sí está trabajando de manera adecuada, por lo tanto la anemia su causa no es central, y posiblemente lo que esté pasando es que haya una destrucción acelerada de ese eritrocito. Al índice reticulocitario corregido se añade una corrección adicional, que es el índice de producción medular. Este índice de producción medular lo que hace es dividir al índice reticulocitario corregido entre un factor, que es el factor de corrección en días que tarda el reticulocito en salir a sangre periférica. Para un hematocrito normal este factor será de 1, pero para cada disminución en un 10% del hematocrito, este factor se le suma 0.5. De esta forma vamos a tener el índice de producción medular y vamos a tener un valor mucho más real y más cercano de lo que es la producción medular en sí de ese paciente. Como segundo punto, habíamos dicho, los índices eritrocitarios son un parámetro de valor muy importante cuando nos enfrentamos a una anemia, y de ellos tenemos el volumen corpuscular medio como el principal o el más importante, ya que este volumen te va a poder clasificar la anemia en microcítica, macrocítica o normocítica. También tenemos la hemoglobina corpuscular media, que nos hace referencia a la cromía del eritrocito. Diremos que una hemoglobina corpuscular media, cuando es baja, se expresará como una anemia hipocrómica, cuando es normal, normocrómica. La concentración de hemoglobina corpuscular media no se utiliza mucho en realidad. Y luego tenemos la amplitud de distribución eritrocitaria, en la cual también en ciertos casos te va a ayudar, ya que la distribución eritrocitaria, si ustedes recordarán, hace referencia a la diversidad de tamaños que hay de hematíes en sangre, y mientras mayor diferencia de tamaños haya, mayor amplitud de distribución eritrocitaria va a haber. En una anemia ferropénica esta amplitud está aumentada,
En una anemia por trastornos crónicos, usualmente esta amplitud suele ser normal. Ok, el examen morfológico de la sangre o lámina periférica es el único modo de apreciar las alteraciones morfológicas que no podemos evidenciar en un hemograma o en las otras pruebas. Muchas veces constituye un criterio diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de las anemias por deficiencia de vitamina B12, ustedes recordarán a nivel de lámina periférica, además de observar macrocitosis, también se pueden observar hipersegmentación nuclear de neutrófilos. Esto es muy sugerente de anemia megaloblástica, ya sea por deficiencia de vitamina B12, como dije, o por deficiencia de ácido fólico. En el caso de sospecha de parasitosis, como son la malaria, donde lo que se ve es un parásito intraeritrocitario, la lámina periférica te puede ayudar. Sin embargo, una prueba mucho mejor que la lámina periférica es la gota gruesa, ¿no? Entonces, habíamos dicho que obteniendo el número de reticulocitos podemos clasificar a las anemias en dos tipos. En una anemia con capacidad de regeneración medular o regenerativa o una anemia arregenerativa. Y de acuerdo a su índice eritrocitario, el volumen corpuscular medio, podemos clasificarla en una anemia microcítica, macrocítica o normocítica. Acá hay unas precisiones hasta este punto. La anemia tienen que recordar que es la expresión de una patología subyacente. Segundo, cuando haya una anemia, siempre tenemos que investigar, por lo tanto, la etiología. Sangrado, una deficiencia nutricional, una alteración en la hemoglobina, las llamadas hemoglobinopatías, una alteración en la membrana eritrocitaria, las llamadas membranopatías, y también tenemos que complementar este estudio con lo que es la exploración física, los estudios del laboratorio, que como ya mencioné, obligatoriamente tienen que incluir los índices eritrocitarios, los niveles de reticulocitos y una lámina periférica. En una exploración física, aparte de encontrar todas las manifestaciones típicas que te suelen dar una anemia, si tenemos una anemia, por ejemplo, macrocítica con reticulocitos aumentados, podría estar sospechando de una anemia hemolítica, con lo cual sabemos que las anemias hemolíticas pueden cursar con esplenomegalia, con hepatomegalia. Entonces nuestra exploración física tiene que orientarse a buscar esto en el examen físico abdominal. Dentro de las anemias microcíticas, las causas que la producen tenemos la ferropénica, que es la más frecuente y la que con más frecuencia van a ver ustedes en su práctica clínica. También vamos a tener las talasemias, las cuales pueden ser alfa o beta talasemia. Acuérdense que es por la deficiencia de la síntesis de las cadenas, ya sea alfa, tendremos alfa talasemia, o de las cadenas beta, lo cual tendremos una beta talasemia. Otras causas de microcitosis o anemia microcítica también puede ser la intoxicación por plomo, aluminio, deficiencia de cobre. La anemia sideroblástica también te puede cursar con anemias microcíticas. Cuando nos enfrentamos a una anemia macrocítica, tenemos que sospechar en anemias megaloblásticas, en alcoholismo, en insuficiencia hepática también, en hipotiroidismo, en síndromes mielodisplásicos también, que son más característicos. Cuando nos enfrentemos a una anemia normocítica, el principal causa que tenemos que tener en cuenta es una anemia por trastornos crónicos. Para ello tenemos que evaluar los diferentes índices eritrocitarios y parámetros que nos puede dar. Sí, también se acordarán que hemos hecho un caso de anemia plásica. Principalmente también cursa con anemia normocítica. Asimismo, una infiltración medular
por una metástasis ósea también puede causar anemia normocítica. Entonces hemos visto la evaluación de la anemia de acuerdo a su volumen corpuscular medio. Ahora vamos a enfocar la evaluación de una anemia de acuerdo a su capacidad regenerativa medular. Entonces, las anemias regenerativas vamos a llamarlas anemias periféricas, porque la causa no está en médula ósea, sino está fuera de médula ósea. Por eso se les llama periféricas. En cuanto a las anemias periféricas, vamos a tener las anemias hemolíticas, las cuales pueden ser corpusculares, cuando hay una alteración de lo que es la estructura del hematíe en sí, o extracorpusculares, cuando el problema o la causa está fuera del hematíe. Cuando está dentro del hematíe, podemos tener alteraciones de la membrana, como ya mencionamos, las membranopatías, en la cual la enfermedad más característica es la esferocitosis hereditaria. Cuando tenemos alteraciones en la estructura, en la conformación de la hemoglobina, las enfermedades más características tenemos la anemia falciforme y las talasemias, las enzimopatías, cuando hay un déficit enzimático, y la más característica es la anemia por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo cual te va a conllevar a las llamadas anemias enzimáticas o favismo como tal. Las anemias hemolíticas extracorpusculares, el defecto o la alteración está fuera del hematíe, normalmente son por causas mecánicas, en el cual hay una destrucción acelerada del hematíe, y esto puede ser causado por agentes tóxicos, por agentes infecciosos como la bartonela, el paludismo, pero principalmente lo que ustedes van a ver con más frecuencia son las causadas por alteraciones de la microcirculación, llamadas también las anemias microangiopáticas. También la presencia de válvulas cardíacas, prótesis valvulares, van a producir lo que son anemias hemolíticas extracorpusculares por el paso y la turbulencia que se da de sangre por estas válvulas, que va a producir o a conllevar la hemólisis de estos hematíes. Y luego tenemos dentro de las extracorpusculares las de causa inmunológico, lo cual nos va a llevar a las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas pueden ser de causa inmunológica por aloanticuerpos o por autoanticuerpos. Por aloanticuerpos está la incompatibilidad materno-fetal por el antígeno RH, y por autoanticuerpos puede ser las anemias hemolíticas autoinmunes secundarias, por ejemplo lupus, artritis reumatoide u otras enfermedades autoinmunes. En las anemias regenerativas, llamadas centrales también, lo que va a haber es una insuficiencia medular, es decir, la producción eritropoyética se va a ver mermada. Esa compensación que la médula ósea va a tratar de hacer frente a la anemia no se va a poder dar. Las anemias regenerativas también están aquí metidas las carenciales, como la ferropénica o las deficiencias de vitamina B12 o ácido fólico, ya que la médula ósea no tiene ese sustrato, esa materia prima para producir o compensar el estado anémico. Otras regenerativas también que se suelen ver, sobre todo en edades tempranas, es la eritroblastopenia pura, las aplasias medulares y las deshidrotropoiesis congénitas. Dentro de las aplasias medulares, ustedes recordarán que la causa fundamental es que hay una destrucción por anticuerpos de la célula madre o de la célula progenitora mieloide, con lo cual va a conllevar a una disminución de las células de la línea eritroide. Es así que vemos que en la línea celular linfoide prácticamente no ha habido una alteración de su producción, y solamente es en las células de línea mieloide, sobre todo las células eritroides. Los síndromes mielodisplásicos también están catalogados dentro de lo que es las anemias regenerativas, ya que
El problema de ellos es un problema clonal de la línea mieloide, de ahí su nombre, de mielodisplásicos, en lo cual va a haber una alteración defectuosa de toda la línea mieloide en general, pero su expresión básicamente y más frecuentemente va a ser en anemia. Sin embargo, también puede cursar con neutropenia o con plaquetopenia. Dentro de las centrales, como ya les mencioné también, los trastornos carenciales por deficiencia de hierro, por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, en lo cual la médula ósea no va a tener el sustrato para poder hacer su eritropoiesis de manera adecuada. Cuando hay la deficiencia de ciertas hormonas, como es la eritropoiesis, ya saben que es la principal hormona reguladora de la hematopoiesis, y esto vamos a tener, por ejemplo, en las insuficiencias renales crónicas, en la cual los niveles de eritropoyetina están disminuidas. Las hormonas tiroideas también influyen en lo que es la producción medular, los corticoides también. Entonces, nos enfrentamos a una anemia por primera vez, evaluamos su volumen corpuscular y podemos clasificarla en microcítica, normocítica o macrocítica. Si es microcítica, la principal sospecha que tengo que tener en mente es deficiencia de hierro. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es pedir un estudio de hierro en general, que tiene que incluir hierro sérico, transferrina, ferritina principalmente. Otros parámetros también está la saturación de transferrina o el índice de capacidad de transporte de hierro. Cuando tengamos una anemia microcítica con niveles de hierro bajos, la principal causa será una anemia ferropénica. Pero hay otras entidades que también te pueden cursar con microcitosis y hierro sérico bajo, como son las anemias por enfermedades crónicas. En ese caso tengo que evaluar bien los otros parámetros y diferenciar una de otra. La anemia por deficiencia de hierro, como ustedes verán, va a tener unos niveles de transferrina elevados. Sin embargo, la anemia por trastornos crónicos, la transferrina va a estar disminuida. Asimismo, la ferritina en una enfermedad por trastornos crónicos suele estar normal o suele estar elevada. Sin embargo, en una anemia ferropénica, la ferritina siempre va a estar disminuida. Ok, en cuanto si tuviéramos una anemia microcítica pero con niveles de hierro normales o elevados, nuestra sospecha va a ser otra. Nuestra sospecha va a tener que ir orientada a las talasemias. Es ahí que nos ayuda un parámetro adicional para poder diferenciar, que son los reticulocitos. En una anemia por talasemia, recordarán que lo que se produce es una anemia hemolítica. Por lo tanto, los reticulocitos van a estar aumentados. Entonces, si tuviera una anemia microcítica con niveles de hierro normales aumentados y reticulocitos normales aumentados, mi primer sospecha tendría que ser de una talasemia. El estudio que tendría que ser obligatoriamente, en este caso, tendría que ser la electroforesis de hemoglobina, ¿de acuerdo? Porque en una talasemia lo que vamos a encontrar en una electroforesis de hemoglobina es una hemoglobina A2 y una hemoglobina F aumentadas. Si tuviéramos unos reticulocitos disminuidos, nuestra principal sospecha en una anemia microcítica con reticulocitos disminuidos sería una anemia sideroblástica. Cuando esta anemia es por un sangrado y no le hemos dado el suficiente tiempo a esa médula ósea de activarse y de compensar ese estado de anemia, podemos encontrar anemias normocíticas. Pero si ya ha pasado un tiempo y esa médula ósea está respondiendo a esa anemia, lo que vamos a encontrar son reticulocitos aumentados. Sin embargo, cuando tenemos reticulocitos aumentados pero con parámetros de hemólisis presentes, como son la LDH y la bilirrubinas aumentadas y aptoglobina disminuida, diremos que es una anemia hemolítica, ¿de acuerdo? La anemia hemolítica puede entonces principalmente cursar con normocitosis, pero cuando la hemólisis es muy severa y hay una alta producción de reticulocitos, puede también cursar con macrocitosis, pero principalmente se presenta como normocítica.
Entonces, una vez establecido que es una anemia hemolítica, el siguiente estudio obligatorio que yo debería de hacer es el test de Coombs directo. ¿De acuerdo? Saben que el test de Coombs directo es para evaluar la presencia de anticuerpos o de autoanticuerpos contra los hematíes. Será positivo, quiere decir entonces que esa anemia hemolítica es autoinmune, y será negativa, será anemia hemolítica no inmune. Entonces, anemias hemolíticas no inmunes, ¿cuáles tenemos? Las por causa corpusculares, ¿de acuerdo? Como son las hemoglobinopatías, como la talasemia, anemias falciformes, o las extracorpusculares, como son las anemias hemolíticas por microangiopatías, por la presencia de válvulas cardíacas o prótesis valvulares. Cuando tenemos una anemia normocítica con reticulocitos disminuidos, la principal sospecha tiene que ser también anemia por enfermedades crónicas. Acuérdense que en una anemia por enfermedades crónicas existe los depósitos de hierro elevados, existe hierro en el organismo, pero sin embargo el paciente no es capaz de utilizarlo, de recaptarlo. Por lo tanto, en médula ósea, al no poder captar o utilizar ese hierro, su índice de producción medular o su índice de reticulocitos corregido o de reticulocitos en general va a estar disminuido. La anemia macrocítica, como ya mencionamos, hay que sospechar cuando esté presente, sobre todo de deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Cuando es un adulto mayor, sospecha de síndrome mielodisplásico, para lo cual hay que hacerle un estudio de médula ósea, un aspirado y biopsia de médula ósea. Pero también hay otras causas que te pueden cursar, como ya mencioné, la anemia macrocítica, como es el alcoholismo, las enfermedades hepáticas crónicas o las enfermedades tiroideas, como el hipotiroidismo. Siempre que una anemia no esté bien clara y no tengamos muy presente cuál sería la causa, para poder salir de dudas, lo recomendable es hacer un estudio de médula ósea y ver qué está pasando ahí. Bueno, como nuevas expectativas o manejos de una anemia está el estudio de la hepcidina. La hepcidina, como ya se mencionó en las clases, es una hormona sintetizada por el hígado que lo que va a hacer es una regulación negativa del metabolismo del hierro, y esta va a estar aumentada en cualquier anemia, sea por trastornos crónicos, inflamatoria o infecciosa. La causa, el metabolismo es el mismo siempre, que va a ser aumento de hepcidina. Hay fármacos que están desarrollando que pueden bloquear la hepcidina como parte del tratamiento para hemocromatosis, por ejemplo. Es una molécula que en los últimos años ha empezado a tener mayor importancia para la investigación. Bueno, alumnos, espero que haya sido provechoso esta clase, sobre todo para poder orientar todo problema de anemia cuando se enfrenten por primera vez. Recuerden siempre el volumen corpuscular, muy importante para clasificar en una anemia microcítica o macrocítica, el estudio de reticulocitos para evaluar cómo está la producción medular de ese paciente, y una lámina periférica ya que te da datos que no te dan los otros parámetros, como son hipersegmentación nuclear, esquistocitos, falciformismo, etc.